¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, los saludo una vez más amigo Alfredo Castañeda, bendecido, agradecido y muy contento de estar de regreso con ustedes el día de hoy en esta nueva etapa de nuestro espacio que vamos a darle por nombre La Entrevista. Y el día de hoy estoy muy contento de presentarles a estos jóvenes. La intención de este espacio es darles a conocer a ustedes personas que tengan una historia interesante en sus vidas. Y créanme que con esta historia, perdón, por tres, la hemos logrado, créanme. Yo sigo asombrado hoy más que nunca después de verlos trabajar un ratito, que ya al final les mostraré un poco de lo que es el proceso, de cómo trabajan, al menos para darnos una idea. Obviamente nos dicen que trabajan entre 10 12 horas al día, así que pues ya se imaginarán. Sí. Ellos son trillizos, triates, o ¿cómo es la cosa? Trillizos. Yo les digo ya los Treyemeli, ya les platiqué la historia con mis hermanos, ¿verdad? Entonces, son trillizos, nos van a platicar un poco de su historia, que es por demás interesante, y al final les vamos a poner la información para que puedan contactarlos, porque creo que es tiempo que nosotros como cultura empecemos a invertir un poquito más, sobre todo en arte original, que creo que vale mucho la pena, tiene mucho sentido, y será entonces parte de tu legado que dejes a las personas que queden detrás de ti. Jóvenes, díganos primero los nombres. Yo ya desistí yo de estarles preguntando quién es quién, ya no sé, no tengo idea. ¿Quién eres tú? Sí, yo soy Leonel. Leonel. Yo Lorenzo. Lorenzo. Y yo Luis. Vamos a decir las tres L, es más fácil. Lorenzo te iba a decir. Leonel, Lorenzo y Luis, así en orden, Y de hecho estamos ordenados en conforme nacimos. Yo nací primero, el segundo y el tercero. Así es. Como pueden dar cuenta, él es más alto, no es cierto. Él es el más alto de la familia, más delgado y más guapo. Ya los demás pobrecitos por lo que les tocó. Ya lo que alcances a agarrar. Pues bueno, muchachos, primero cuéntenos, ¿dónde nacieron? ¿Dónde estamos ahorita, obviamente? Voy a comentar algo nomás. Sí, claro. Un dato curioso, nosotros tenemos dos nombres, es Leonel Alfonso, Lorenzo Antonio y Luis Alberto. No, es lo mismo. Es porque... Santo, olvídenlo. Es porque como nacimos el día lunes y en el mes de agosto, nuestra madre nos puso el primer nombre con el correspondiente con la L y el mes de agosto con la... Sí, entonces nuestra creatividad comienza desde nuestro nombre. Qué interesante. Buen punto de tu mamá, muy inteligente la señora. Fue con ayuda de nuestras tías. ¿A poco? Fue una colaboración. Fíjate que a nosotros mi papá nos puso también a los hombres con A todos. Él no tiene una historia tan interesante como la de ustedes. Nomás nos puso con A. La de ustedes está más chingona. No voy a inventar algo así. No, lo que pasa es que mi papá, ay, chingada. A ver qué me invento ahí. Oigan, primero platíquenos. Les aclaro, se van a dar cuenta que hay uno que habla más que los demás. Sí. Pero como que es el comerciante, es el negociante. El luego hay otro que nada más te está observando. Y luego uno más que está como en medio de los dos, entre aquí y entre allá. Ya los empecé a identificar. No me sé sus nombres, pero ya sé quién funciona como qué en este negocio, vamos a decir. Bueno, cuéntenos, ¿dónde nacieron? ¿Y hace cuánto? ¿Y en qué año? Nomás hasta ahí, obviamente. No digan día ni nada, no es importante. Sí, no, y la hora. La hora y todo eso. Nosotros nacimos en la capital, en Tepic. Nayarit, México, obviamente. Sí. No, Marte. Sí, aclarando. Tepic, Nayarit. Nosotros nacimos en el 96. 96, jovencitos. Y nosotros nacimos ahí y obviamente... Desde que nacimos hasta los 3 años, vivimos en Acaponeta. En la Caponeta, la ciudad de las Gardenias, para los que no lo conocen, y aparte le dicen la Atenas mexicana. Porque de ahí, increíblemente, salen muchos grandes pintores y artistas plásticos. Sí, no sabemos por qué hay muchos artistas. Sí. Entonces, es muy interesante, la Atenas mexicana, increíblemente. Entonces, nacen ustedes, allá viven 3 años, si mal no recuerdo, y después se vienen a la bella ciudad de Tijuana. Luego, por cuestiones ahí de nuestra familia, nuestra madre decide traernos acá a Tijuana. Afortunadamente decidió Tijuana. De hecho fue una ciudad al azar. Ella no dijo Tijuana, sino que... No es porque fuera frontera. Ella platicó con nuestro padre y ya dijo... venirse lejos. Dijo que querían experimentar o que querían irse a otro y dijeron, pues Tijuana. Sí. Y ella pues curiosamente no tenía como... No tenían familiares, conocidos acá. Aquí sí, muy pocos, pero tenían como... Ni siquiera... Sí tenían noción de que vivían en el norte, pero no sabían que Tijuana. Entonces ahí ellos dijeron, pues... a Tijuana. Hasta la punta. Ella pues nos trajeron y ya pues sí lo batallamos un poco ahí al principio porque pues ellos se vinieron sin tener dónde vivir y todo eso. O sea, llegaron
Y ya, o sea, yo creo que sí vinieron así a la aventura. El trabajo y todo, de ahí salieron ustedes muy aventureros también, entonces. Sí, interesante. Y entonces, ¿llegan ustedes en qué año? En el 99. Ya lo estábamos viendo en una de las pinturas. Sí, de hecho es un elemento que queremos ya empezar a incorporar en nuestras pinturas, a representar, aparte de que siempre ponemos elementos, 3 elementos, o el número 3, o los 3 colores primarios. Nadie sabemos por qué, es un misterio, no tenemos idea. ¿Por qué se usan tanto el 3? Que aparte es un número sagrado, ¿no? Es un número muy interesante, entre el 3, el 6 y el 9, todo esto, sí, la Santísima Trinidad, todo ese tipo de cosas, increíble, ¿no? Cómo funciona el universo en ese sentido. Y ustedes, otra cosa también me viene a la mente ahorita, en el Feng Shui, se manejan mucho los números nones, ¿no? Sobre todo el número 3, entonces muchos de nosotros ponemos en la casa 2 vasijas, por ejemplo, y el Feng Shui te dice que tienen que ser 3, porque ese es el número perfecto. Increíblemente. Entonces llegan ustedes perfección, exactamente, como les digo, uno salió más alto, más guapo y todo, nosotros más guapos, pero son perfección. En esencia ya juntos son la perfección. Oigan, entonces llegan en el 99 aquí, chiquillos ustedes, obviamente. Pequeños y batallando económicamente, y los gastos ya sé que se triplicaron. Claro. Desde que nacimos, todos los gastos se triplicaban. ¿Quién sabe por qué también? No sabemos, ¿verdad? Oigan, pero nada más aclarando un punto, porque a nosotros nos pasó en la historia de mis hermanos, por ejemplo, que son cuates. En aquel tiempo, pues la tecnología no estaba tan avanzada en cuanto a los ultrasonidos y todo esto, entonces siempre les dijeron a ellos que era 1. Hasta que dieron a luz 2. ¿Qué pasó con ustedes? Nuestra madre se enteró que éramos 3 hasta el 4º mes de embarazo. O sea, cuando hacían ultrasonidos, creo que era yo que me decían que yo me ocultaba. Como había 2 y el tercero estaba atrás, no se veía. Curiosamente, yo de las veces que he platicado con ellos, él es el más silencioso a veces. Fíjense cómo se esconde, se anda aquí, pero es el que más te estudia. Claro, sí. Fíjate qué chistoso que desde siempre, ¿no? También cambiamos de roles para confundir a la gente. El es el que habla más, pero no es cierto. A veces entrevistas a mi hermano Lorenzo puede platicar más. Oye, pero aparte ahora con los cubrebocas, pues no, ya entiendes. Que no saben ni cuánto estoy diciendo. Oigan, entonces llegan a Tijuana, empiezan su vida aquí. Obviamente ustedes ya son tijuanenses. Pues, sí, ya más somos tijuanenses. Obviamente tuvo raíces de Huichola, Coras, pero somos más 21 años viviendo acá. Sí, yo toda la vida. Entonces, sí, qué increíble. Pero bueno, entonces llegan ustedes y les aclaro, me llama mucho la atención porque mi padre es también del mismo pueblo donde ellos vivieron, de donde es su mamá, y resulta que incluso salieron hasta conocidos de unos de los tíos de ellos mayores, ¿no? Que son más o menos de la edad de mi padre, ¿no? Entonces fue muy interesante el proceso y a mí me parece muy interesante que hayan salido de un lugar también donde es conocido igual por la cantidad de arte que sale todo el tiempo de allá. Me parece increíble. Entonces, bueno, llegan aquí a la ciudad, perdón, ¿no? Sí, a pesar de cuando llegamos aquí a la ciudad de Tijuana, a pesar de las circunstancias, de las dificultades económicas, nuestra madre ya sabía que nosotros teníamos esta inquietud por las artes. A ver, espérame, no te me adelantes, vamos a ver, ¿cuántos años tenías cuando empiezas tú a...? Tenemos como 3, 4 años. Y ya empezamos a dibujar. Por eso decía que no es que nos adelantado, sino que nuestra madre, a pesar con las dificultades, nos compraba cuadernos y materiales. Los colores que vendían los baratitos. Sí, claro. Los de mapita. Sí. A ver, nomás aclarando, estamos hablando que estos jóvenes empiezan a demostrar ya amor por las artes a los 3, 4 años de edad. O sea, cuando tú y yo estábamos chupándonos el dedo y haciéndonos popó en el pañal. O sea, digo, al menos yo, no sé ustedes. Pero igual una vez más me parece muy interesante. Entonces empiezan ustedes a mostrar interés por esto y obviamente tu mamá es la primera que les dice, bueno, su mamá, perdón, es la primera que les dice, oigan, saben que pues aquí hay algo, ¿no? Y empiezan, no sé, imagino, con crayolas, empieza con algo, ¿no? Con lo que sea. De hecho siempre nos decía que les voy a comprar todos los cuadernos porque no quiero que me anden rayando paredes, Pues de hecho, curiosamente no nos dieron ganas de las paredes, sino eran más calmaditos. Más calmaditos, un cuaderno con una hojita, pues aprovechamos todo el espacio, o sea que no dejamos ningún espacio en blanco. Y obviamente todas las hojas, ¿verdad? Todas las hojas también a derecho, al revés. Pregunta de metiche nomás, ¿tienen esos cuadernos todavía? Lamentablemente llenamos muchos nuestros cuadernos y nuestra madre, como tenía un montón, ya no tenía espacio, lo mandó rescató muy poco. Sí, claro. Decisión la cual se arrepintió después. Sí, me imagino que sí, porque es parte del proceso como artistas de ustedes, ¿no? Sí, de hecho. Me parece que no importa, pero es el principio. Exacto. Y de hecho ahorita nomás conserva como unas 2 carpetas. Como 2 carpetas.
y unos que otros cuadernitos, pero son de esos cuadernitos pequeños. Y de las carpetas, pero de las que guardamos las hojas blancas ahí que hacemos los dibujos. Yo diría que sí resume bien nuestro claro. ese proceso. Se quedó con lo más importante. Exacto. Muy bien, fíjate qué interesante. Y aparte, obviamente, ha sido un apoyo grandísimo para ustedes. Me imagino que los dos, pero sobre todo tu madre, que es la que les ha encontrado siempre los nichos, a dónde acomodarlos y todo. Yo creo que también ella sí nos compró estos cuadernos porque ella nos cuenta de que cuando estaba pequeña, ella también dibujaba, pero su madre no le daba, no le dio más seguimiento. No le dio seguimiento, no le dio padre. Yo creo que sí, también en diferentes tiempos era la economía diferente, no era posible. Obviamente no había tantos colores como ahorita, ya vas a los lugares de 10 pesos y los encuentras, ¿no? Ya antes no había. Por un lado, pero por otro lado también desafortunadamente, culturalmente nosotros somos machistas, incluso las mujeres. Entonces como que no, tú te vas a dedicar a la casa. Eso es muy triste, ¿verdad? También. Yo creo que nuestra madre se sintió de que nos ve a nosotros tres ahí, tratando de dibujar, caber en una hoja, no sé, lo estás dibujando. Ya desde pequeño trabajando. Perdón, espérame, lo que pasa es que ahorita les voy a mostrar, les digo al final, un poco del proceso de ellos. Lo interesante de ellos es que obviamente son 3 personas, pero con un solo cerebro. O sea, lo increíble aquí es que con la misma idea, precisamente comentábamos antes de iniciar esto, de cómo es el proceso de cuando inician una pintura, ¿no? Lo interesante es que ellos tienen una idea y yo le preguntaba a él, le preguntaba a él que cómo hacían eso, o sea, cómo decían, quién proponía la idea primero, ¿no? Dice, pues la puede proponer cualquiera, pero lo interesante es que ya los demás tienen la misma historia, la misma idea en su mente, ¿no? Entonces, me imagino que pasaba lo mismo de chamacos, ¿no? Vale, vamos a pintar todos al mismo tiempo. De hecho. Después de hecho, pues cuando estábamos pequeños, pues nos llamaba la atención más la caricatura. Sí, claro. Y claro. pues siempre nos llamaba la atención el mismo personaje. Y pues cuando cuando sí, claro. Era básicamente tu inspiración en ese momento. Claro. Nos poníamos a dibujar personajes y ya pues decíamos de que, pues ya cuando nos daba una hoja blanca cada uno, dice, pues vamos a empezar a dibujar y los 3 dibujamos el mismo personaje. Pero no se les hacía como bien chistoso cuando empezaba a pasar eso. Era normal, siempre fue normal para ustedes. Era normal, no lo pensamos como algo diferente. Porque me imagino que incluso en los juegos, en el día a día, pues jugaban a lo mismo, pensaban igual y todo. A nosotros nos parecía normal, pero obviamente para otras personas. Claro, pero yo todavía te sigo asombrado. Cada que me platican, no. Y algo curioso es que de pequeño yo creo que ellos también lo pensaron, de que cuando veíamos, yo veía a mis hermanos, nunca pensé de que porque veo a 2 personas iguales yo los veía diferentes. Entonces ellos también pensaban, porque desde pequeño yo sé que los niños son muy perceptivos, que pueden diferenciar diferentes. O sea, tú no pensabas que eran copias tuyas. Un dato muy curioso es que de vez en cuando salíamos a jugar en el patiecito que teníamos, nosotros no nos nombrábamos por nuestros nombres, sino que yo como dice mi hermano que podemos identificarnos que éramos muy perceptivos, yo diferenciaba, les decía a ellos dos, pero lo decían en diferente entonación. Como ya que parece como de las tribus. Que cambies un poco de entonación. Yo me refería a Luis y cuando decía ya era Lorenzo y cuando decía obviamente cada uno sabía que le y ellos también, yo creo que no sé si recuerdo que ustedes también nos llamaban así, pero eran también diferentes entonaciones. O sea, tú tenías una, él tenía una y yo tenía una asignada ya. Diferentes entonaciones, como una O más cerrada. Obviamente estamos hablando antes de que tuvieras bien desarrollado el habla. ¿Y ahorita? Pues ahorita sí nos identificamos, ya lo hicimos por nuestros nombres. Nombre. Él y Lorenzo. Desapareció el A. Ya desapareció. Ya no es triple A. Sí, claro. Aunque siguen siendo, de todas maneras. Ok, entonces bueno, llegan a Tijuana, empiezan aquí su vida. ¿Cuándo empieza para ustedes verdaderamente el caminar ya en las artes plásticas ya bien? O sea, que dijeron ya después de que, bueno, espérame, no es cierto, se me olvidó. Tenemos que platicar de cómo empiezan ustedes en la escuela, obviamente. Veían una situación económica difícil ellos y entonces decían, pues algo tenemos que hacer. ¿Y qué tenían ellos para aportar? Pues obviamente su arte, literalmente, ¿no? Pues en la primaria, como muchos de nuestros compañeros sabían que nosotros sabíamos dibujar. Obviamente las caricaturas de que entonces Dragon Ball Z y todo.
Entonces nosotros también nos encantaba, dibujábamos en nuestros cuadernos a los personajes de Goku. Lo que era tu inspiración, como decíamos. Y nuestros compañeros los veían y decían, oye, les interesaba. Si te encargo, claro, si no puedes hacer. Espérame, era por encargo, entonces ya. Sí, hombre, olvídate. no lo puedes hacer una cartulina. Y decíamos, sí, te lo voy a hacer, pero luego te cobras 10 pesos. Veíamos, como ya te lo comentó mi hermana Elena muchas veces, que nosotros como veíamos la situación difícil que pasaba en nuestra familia. Entonces, con estos 10 pesos, pues, en aquel entonces se alcanzaba para el kilo de tortilla. Sí, claro. O sea, tú ya lo convertías en tu mente, ¿no? Esta cartulina significa un kilo de tortillas. Oye, si comías carne y era bueno, entonces. Olvídate. Y entonces, oigan, ¿se acuerdan cuántos vendieron en una semana así lo máximo? Pues, hacíamos como... Prácticamente eran... Cuando nos iba bien, como unos 5. O sea, si ya sacamos 50 pesos, ya. Cuando nos iba mal, un dibujo nada más. Prácticamente. Ya para coca de 600. Obviamente compartida, ¿verdad? Sí, ya nomás era como que, ya te va. Que sí. Entonces empiezan ustedes en su caminar así, obviamente eran sus pininos, eran los pasitos pequeños, ¿no? Sí, ¿Dónde se da ya el brinco verdaderamente? Ustedes dicen, sí, a huevo, le voy a dar para allá. Entonces, fue cuando estuve en la secundaria cuando pasamos. En la secundaria cuando ya cuando cumplimos 13 años. 12, 13 y de años hecho, por ahí. Sí, y de hecho hubo una convocatoria, ¿no? Una convocatoria de arte. ¿Escolar? Era escolar a nivel municipal, se ve. Municipal, en la ciudad de Tijuana, aclarando. Sí, y había un profesor que era promotor cultural también, el ICNC, y él fue a organizar, fue a invitar más bien al concurso que se estaba haciendo. Para entonces ya se sabía en la escuela que ustedes tenían dones. Sí, se conocían el dicho, lo que sabían. Los que sabían dibujar, ¿no? Los que saben dibujar. Entonces a mí se me antojaba entrar primero, aunque ellos también sabían dibujar y eso, pero creo que un profesor de física, como éramos buenos también en matemáticas, en los cálculos. En ese entonces, en el concurso no podemos entrar los tres. Mi hermano Luis entró en las artes. En las artes y Leonel y yo entramos en física. Fuimos a un concurso de física. De hecho, nomás para entrar. Creo que éramos con cuarto lugar. ¿En serio? No le fue tan mal. Para ser pintores no le fue tan mal. Éramos buenos. Y de hecho yo gané. No, siguen siendo buenos, claro. Deberían de ver cómo manejan la computadora. Otra cosa, sí. Entonces, y para mi suerte yo gané el tercer lugar. ¿A poco? Sí, los tres están en tu vida por todos lados, hermano. Sí. Fue de hecho una pintura con temática del medio ambiente, era en cuanto a la contaminación y todo eso. ¿Te acuerdas qué dibujaste? ¿Qué pintaste? Era un planeta. Era una vista del planeta, del espacio, y tenía un escudo. Y iba en dirección al planeta un meteorito, pero lleno de basura, exacto, como si estuviera protegiéndole. Como si fuera como la contaminación, obviamente. Claro. Como que iba a impactar al... Y entonces había este escudo que lo defendía. Me imagino con nosotros de alguna forma cuidamos el medio ambiente. Mira, y tú ganaste el tercer lugar. Y con eso gané el tercer lugar, y de hecho el juez, que también era el promotor cultural. Obviamente se impactó. Se impactó y me felicitó, obviamente. ¿Pero tú por qué no te dio el primer lugar? Chevato, donde quiera no porque aquí te digo. Te estamos mirando. Nunca sabía que se estaba echando 3 personas encima. Ahora ya lo sabes, ¿no? De hecho no sabía. Hasta después se enteró que era el trillizo. Ahora, espérame, bueno, vamos para eso precisamente. Obviamente ustedes ya sabían, primero que nada quiero aclarar algo. ¿Ustedes ya sabían que se iban a dedicar a la pintura, al arte, desde chicos o no? No, es que desde chicos pues ya sentíamos como esta inclinación hacia las artes. Y nunca sentí, obviamente cuando estás en la secundaria y preparatoria, o la influencia de los compañeros y del mismo contexto, siempre te influencian de que vas a vivir o algo que te va a dar de comer. Pues nosotros es que sentimos siempre mejor siempre hacer lo que siempre nos llenaba a nosotros. Y nosotros teníamos en la secundaria pues clase de matemáticas, y éramos buenos y eso, pero eran momentos de satisfacción, pero instantáneos. Y mientras que a diferencia de la pintura y del dibujo, es que esa satisfacción nunca se salía, o sea, siempre estaba en nosotros. Le decíamos, pues, ese es nuestro camino, pues hay que seguirlo, o sea, quizás podemos probar en las especialidades que hay en la preparatoria, que hay de administración, cosas así. Podemos probar, para experimentar, si nos gusta, pues
podemos hacer ahí. Sí, podemos hacer, nos hubiera gustado, pero así no tanto, porque nos hubiéramos también fastidiado. Un poco. No era lo tuyo, al final de cuentas. Sí, exacto. Y pues en el dibujo y la pintura nunca nos fastidiábamos. Siempre estaba de que hacíamos una figura, pues una cosa que no lográbamos, como le sucede a la mayoría de los artistas, de que cuando se frustran ya lo quieren dejar o cosas así. Sí. Era al revés, nosotros nos llamaba la atención de que ¿por qué no puedo lograr lo que estoy imaginando? Pues nos cuestionábamos de que pues, estoy agarrando mal el pincel o estoy agarrando mal el lápiz o no sé, siempre nos cuestionábamos, no era de que hoy no me sale, ya rompía el papel y lo dejaba, ¿no? Era de que cuestionarnos por qué no nos sale. ¿Por qué no salía? ¿Por qué no sale el color? Por ejemplo, no sé, recuerdo, nos queda muy marcado de que, por ejemplo, el personaje de una caricatura que tenía cierto color, que cuando cambiaba a una fase a otra, era un color como un amarillo claro. Más suave, y nosotros tenemos el color amarillo, el típico que viene en el color en las cajitas. Sí. Nosotros coloreamos y siempre todos tienen una presión ya determinada y lo empiezas a colorear queda muy fuerte, y queda muy fuerte. Nosotros no se mira como se mira en la tele, entonces ¿por qué no sale? Entonces empezamos, no sé, yo creo que nosotros pensamos que tal vez sea la presión. Y empezamos a aflojarle más suavecito. Y nosotros ahí bien emocionados de que sí le ve el color que está en la tele. O sea que ahí es cuando vas descubriendo como artista tu técnica, obviamente, ¿no? Y poquito. Entonces, volviendo al tema. Ya descubren esto, obviamente yo entiendo que ese es como el proceso donde tú empiezas a encontrar tu técnica, ¿no? A descubrir. Lo interesante fue que lo descubren los tres, perdón. Sí, de hecho cuando descubríamos eso, lo descubrió uno de nosotros y lo curioso es que cuando lo descubría no era que, yo lo descubrí y no voy a compartir. Sí, claro, no éramos egoístas en cualquier cosa que aprendíamos o descubríamos lo compartíamos enseguida. Claro. Ahora, nada más aclárame algo. Esto es antes de clases, de cursos, de nada. Exacto, antes de cursos. Estamos hablando como de 4, 5, 6 años. Pero eso no me dijiste. No, yo pensé que como 13, no sé. Pues con razón estás bien emocionado, hasta yo, no manches. Como 6 años y hacemos esto de ese rango. Ahora, espérenme, ¿cómo pasa la información de uno a otro? ¿Aquí es automática o tienes que comparar? La conexión wireless. ¿Cómo pasa? Porque obviamente en el universo entendemos que así es, ¿no? Hay un estudio de unos changos, no sé si han escuchado de bienes en Japón, que unos aprenden a limpiar una fruta y en otra isla ya los otros aprenden porque el universo sí es, no estamos interconectados todos. Pero ustedes tienen una interconexión mucho más avanzada, entonces, ¿cómo funciona esto? O sea, tú le dices, por cierto, así empecé, o como que te vio y digo, chingón, ya sé lo que está haciendo. De hecho, aprendemos mucho observando. Observando, yo creo que de hecho no necesitamos como explicarnos tanto, porque me acuerdo cuando descubrí esa técnica, nada más les hablé y les creo que pues estamos aprendiendo a hablar. Nada más no recuerdo que yo creo que muy pocas palabras, pero le di como señas de que no hacer con fuerza, sino despacio. Y sí, yo creo que, no sé, le transmití así la más de la nada y ellos lo replicaron. Empezaron a aprender y así de volada lo hicieron. No recordamos que, a ver, quién les haya dado una explicación. Sí, claro. Mira, siéntate, te voy a dar la clase. Oye, pero la mano y todo. Ándale. Duda, ¿hasta ahorita sigue siendo así? Sí, ahorita obviamente yo somos un poco más de palabras, pero tampoco es tan extenso. Sí, no necesitan tanto. Lo hicimos muy poco y ya no se tenemos sí, nos damos cuenta de que si seguimos manteniendo esta rapidez de comunicar y de transmitir de lo que aprendemos uno al otro. Porque cuando estamos impartiendo unos talleres y cuando nosotros explicamos a nuestros alumnos de que por ejemplo, una perspectiva y empezamos según nosotros ser claros, nos damos cuenta de que cuando ellos empiezan, lo hacen y nada. No entendieron nada. Porque estamos acostumbrados ¿Por qué no me entiendes? Sí, te pasa la información. Porque estás acostumbrado a la información. Sí, al download nada más. Yo entendí de que ese es el lenguaje que estamos usando con mis hermanos. Sí, porque ellos, cuando escuchan eso rápidamente ya saben para dónde te dirigen.
Pero yo sé que con la gente normal, que nosotros, con los que están afuera de tu círculo. Tengo que usar un lenguaje en el que sea como más comprensivo. Más extenso. Más extenso, se puede decir. Porque decíamos, no sé, por ejemplo, decimos ángulo, nosotros decimos a qué se refiere, o sea, qué cosas y así, detallitos. Que otra persona puede ser el ángulo, no sé, de albañil o no sé. Sí, claro. Este ángulo. O sea, tenemos que ser como un poco más específicos. Sí. Oye, en esto de los cursos, que obviamente ya se acabaron las oportunidades porque ya no van a dar más, gracias a Dios. Sí va a haber, pero va a subir al triple de precio, ¿verdad? Eso ya va a ser otra historia. No, pero en las clases como tal, en los cursos, ¿quién toma el rol de qué? ¿Quién da la cátedra? ¿Quién enseña así o se cambia? Como dimos, estamos dando varios talleres, tenemos varios grupos, creo que tenemos como 4 o 5. 4 o 5. Nos dividimos, por ejemplo, el que iniciamos, el primero que dimos, empezó Leonard dando un pequeño background de quiénes éramos nosotros, presentarnos y empezar a dar la clase de cómo dibuja, y los otros dos siempre están como de refuerzo. Si alguien no entendió, ahí está ella. ¿Cómo? Espérame. Ella te pone cosa para no caminar hasta allá, está mi hermano ahí. Sí, no, y piensa uno cada esquina, cada esquina es así más fácil. Uno es el profesor y los dos de asistente. Sí, de apoyo. Y así de clase ya se cambia el rol, ya uno es el que habla. Pero entonces todos dan clase como tal, pues. Sí, esa manera. Pero bueno, volvamos otra vez a lo que estábamos. Eso ya es más bien yo siendo metiche. Ok, bueno, empiezan ustedes con todo esto, empiezan a investigar, van poquito a poquito. ¿Cuándo se da el boom verdaderamente donde dicen ya de aquí, después de ese evento, y qué sigue? De hecho, fue gracias a nuestra madre, que ella obviamente veía que nosotros estamos inquietos en seguir aprendiendo más, en tener, no sé, estamos sedientos en seguir aprendiendo más, de conocimiento, saltar más de... No quedarnos solo en dibujos, sino ya y seguir el siguiente paso, que sería la pintura. Sí. Entonces, nuestra madre, recuerdo que recorría por la ciudad de Tijuana para buscar precisamente programas o instituciones que ofrecieran apoyos a jóvenes o a niños con una especie de becas, con clases. Sí, claro, porque como comentan, la situación económica a veces se ponía difícil porque pues obviamente son muchos. Por culpa de estos tres. Entonces, sin ellos no hubiera habido problema. El problema llegó cuando llegaron ellos. Entonces, obviamente la situación estaba difícil, pero aquí lo interesante y lo bonito es la madre mexicana en general, ¿no? Como siempre busca que sus hijos salgan adelante, a costa de lo que sea, a costa de lo que sea, y pone su vida en ello, ¿no? Entonces, una prueba más de eso, ¿no? Entonces, encuentran el primer grupo. Ella encuentra el programa de talento. En aquel entonces se llamaba Talentos Artísticos, Valores de Baja California. Era un programa que ofrecía del gobierno del estado, lo ofrecía en el ICBC, que está al lado de los dos palacios. Sí, cómo no, en la zona Río, para los que conocen Tijuana. Sí, y de hecho ella va a preguntar sobre la beca que dan ahí. Y ya fue dejó una carpeta de nuestro trabajo para ver si podríamos ser nosotros aceptados como candidatos. Como candidatos para ser aceptados a ser inscritos en ese programa de clases sabatinas. Me imagino que 3 chamacos de una sola familia estaba más difícil, ¿no? Sí, de hecho los programas de gobierno solamente dan una beca por familia. Toda la vida hemos batallado con eso, o sea, siempre ha sido uno por familia. Y cuéntanos qué sucedió. Sí, y de hecho fui yo el primero que me inscribieron, nada más porque el primero que nació. Ese es el más inteligente, como les decía. Nosotros más bien le roban ideas en el proceso. Pues obviamente la gente se da cuenta, por eso entonces, pues, pobrecitos, ¿verdad? También denle chance. Las pinturas en realidad son de él, los demás no ponen el nombre. Además, como tenía la ventaja de que ya había ganado un concurso, eso ya me daba un punto extra. Y de hecho ya me aceptaron para entrar al programa. Estuve como un semestre yendo a clases sabatinas. Y como la creadora de ese programa de becas es una rusa que emigró para acá para... Obviamente pintora también. Ella fue pianista. Pianista. Pero obviamente era las artes. Pero ella al crear ese programa... estuvo abierta a las... ella nombró 5 disciplinas, que era música, teatro, literatura, artes plásticas, que se englobaban, más bien se especificaban nomás en dibujo y pintura. Claro. Y que era la danza, no recuerdo, música. Creo que la última era la música, bueno, era danza. Música, obviamente, porque era pianista. Y ella
creó ese programa con la ayuda del gobernador de aquel entonces, sí, claro. Osuna Millán. Con el apoyo de él crearon el programa ese para ayudar a los jóvenes. Qué interesante. Y de hecho cuando las clases eran sabatinas, yo iba solo. Me acompañaba mi madre porque... ¿Qué se siente cuando nosotros nos quedamos en esa casa? ¿Qué se siente? ¿Te sientes como que te falta un pedazo? Sí, de hecho te sientes... Me falta 2 tercios. Se siente como si fueras desnudo en la calle. No sé si no porque es raro la gente. Sí. Pero iba acompañado de mi madre, entonces eso ya me calmaba un poco. Claro. Como era de menor de edad también, tenía 13 años y... De hecho, la coordinadora del programa, ella se enteró a través de mi madre porque ella se quedaba también afuera del instituto a esperar cuando terminara la clase porque era la clase de 2 horas, ¿no? Sí. Bueno, eran 4 horas, pero dividían en 2 grupos de avanzados y de principiantes. Y yo estaba en el principiantes, obviamente. Y ella se esperaba ahí afuera. Y un día cuando estaba lloviendo, entró la coordinadora porque estaba en un asunto y llegó en su carro. Y ve a mi madre allá afuera y la invita a pasar a su oficina para que no esté mojándose ahí en la lluvia o que no esté pasando frío. Y fue ahí el momento cuando nuestra madre le platicó que yo tenía otro y tenía el mismo interés y también tenía el talento de dibujar y así. Entonces ella no podía creer. Obviamente ella se emociona en ese momento. Ella no dudó en decir de que los trajera inmediatamente a la siguiente clase. Obviamente de oyentes. Obviamente como oyentes, pero van a estar recibiendo clases, o sea, como clases gratuitas. Pero ya el siguiente semestre, gracias a ella, no sé cómo le hizo, becó también a nosotros dos, a mis hermanos. Y los 3 estuvimos becados en el programa. O sea que obviamente esta señora pues le deben mucho de lo que han avanzado hasta ahorita, porque ahí empieza la historia verdaderamente. Sí, de hecho ahorita ya lleva 5 años que falleció. Qué lástima. ¿Cómo se llama? Sarema Chivirova. Para que los que la recuerden la hayan conocido, ¿no? Sarema. Era un ángel. Sarema, otra vez el apellido. Sarema Chivirova. Chivirova, obviamente rusa. Entonces, ¿terminan este curso que era de 2 semestres por lo visto? No, de hecho yo cursé el semestre solo, después del siguiente semestre ellos se integran. Y de hecho avanzamos y el programa es de 5 años, desde los 13 años hasta los 18. ¿Hicieron 5 años? Hicimos 5 años, estuvimos becados 5 años, gracias a ella y ahí aprendimos mucho en cuanto a pintura y dibujo. Sí, tuvimos muchos maestros, tuvimos 3 maestros que nos enseñaron mucho. Uno fue de Sinaloa y otros 2 son cubanos. Ahí aprendimos con ellos muchas técnicas. Pues los cubanos, al igual que los rusos, son estrictos y muy disciplinados. Y pues ellos nos formaron muy bien. Cuando dibujamos algo bien. Ellos no tenían compasión cuando decíamos algo lo cual es bueno, algo que no hacíamos bien, decían, no te salió bien, hazlo de nuevo. O sea, él te quedó bien. Ándale, lo sé. Sí, ya sé, cuando oye, chico, eso me salió. Y ya pues nos hacía hacer de nuevo otra vez el trazo. Pregunta, cuando los regañaban uno por uno, los 3 juntos, o nomás a uno ya se lo llevaban el paquete completo. Ahora vengan los 3. Es que no, lo está haciendo mal. Oigan, ustedes los 2 hermanos también escuchan esto. ¿Por qué no meter la pata? No se ven como que están pintando. El regaño va para los 3. Aunque le haya cagado uno. Oye, entonces, obviamente de ahí, en esos 5 años, hay un antes y un después, pero completamente distinto, bien marcado. Evolucionamos mucho de ahí. ¿Cuándo venden su primera obra? ¿Después de esos 5 años? Fue el proceso. En la transición ahí. ¿Se acuerdan? Digo, sin nombres, obviamente. Fue como yo creo que fue unos 12, 13 años cuando estábamos en secundaria y ya estábamos en el programa. Yo creo en 13, 14, algo así. 14, sí. Bueno, no recuerdo muy bien. Sí, pero más o menos. Una compañera que ella también sabía de que dibujábamos y todo eso. Compañera de la escuela. De la escuela, y ella dijo de que, oye, y no se podría aventar un retrato de mis padres y de mí cuando yo estaba chica. Es que tengo una foto que ya se está medio estropeando y quiero que mejor tenerla. Una pintura para toda la vida. Una pintura registrada la vida. Nosotros dijimos, pues no tenemos tanta experiencia en retratos, pero podemos hacer el intento y te podemos cobrar lo razonable. Y ella había dicho de que nosotros... Pero espérame, a ver. ¿Cuánto era razonable para ti? Porque para eso lo que decía el Sí, exacto, de 13 años, 14 años. Tenemos otra lógica. Eso es lo que yo... No tenía responsabilidades económicas en ese tiempo, obviamente. Sí, lo que nosotros estábamos pensando es que
algo razonable. No, estamos discutiendo entre nosotros. 1,200 sería mucho pesos. 1,200 pesos. No, oye, estamos cobrando. ¿Estás loco que tienes? No vamos a dejar bancarrota a nuestra amiga, que sea. Dijo, mejor 600 le vamos a decir. Espérame, de 1,200 se van la mitad. Pues si hubieran bajado a 1,000, aunque sea. Era un cuadrito así. Bueno. Pero igual costaba. Que parte de lo que platicábamos ahorita es muy interesante, ¿no? Porque luego como que piensan que los pintores son una especie de maquila de pinturas. Y obviamente tiene que nacer una idea primero, ¿no? Segundo, muy importante, la inversión en tiempo. Sí. Inversión en equipo. Miren, aquí sí, por ejemplo, sí. déjenme les muestro uno de estos, ¿no? Para que se den una idea. Bueno, no es cierto, aquí está el otro. Ahorita se lo vamos a poner una foto al final, ¿no? Pero me decían que, por ejemplo, uno de estos es por pintura. O sea, por ejemplo, no, este está decentito, miren, no, pues así se los acaban. Sí, ya sabes. Entonces, inversión en eso, inversión en tiempo, inversión en los lienzos, que es parte, yo creo, que de las cosas más caras. Sí, o sea, en sí donde se plasma la pintura, la obra, ¿no? Entonces, creo que no tenemos suficiente conocimiento, por eso les decía la importancia de compartir el proceso de cada pintura, ¿no? Porque entonces empiezas a entender como de alguna forma que todo esto sí vale, o sea, no, pues no manches, se tomaron... Comento, ahorita vamos a llegar a eso, ¿no? Pero dicen ellos que les toma más o menos un mes hacer una obra, pues normal, ¿no? Obviamente hay unas como de aquella que están más alta que el techo, que es mucho más, ¿no? Pero obviamente un mes por lo menos en promedio. Esto significa que son en realidad 3 meses de una persona común y corriente, porque aquí son 3 trabajando en una sola obra, ¿no? Eso es muy interesante aclarar, ¿no? Ahora, muy importante entonces, venden su primera obra en 600 pesos y eso obviamente les levanta la autoestima, pero horrible, ¿no? O sea, de estar de 10 pesos, 20 pesos, ella pasaba 600, 60 veces más lo que cobraba, imagínate. Ahora, ¿para ustedes fue mucho más trabajo? Para nosotros, de hecho, nos pareció, como ya llevamos con estas clases del programa de becas, como ya nos estaban enseñando como la figura humana, ya no tanto en caricatura, ya empezamos a entender el claro oscuro, esta cosa de cuestión del realismo, cómo lograr textura y todo eso. No sé, ni si eso es tan difícil porque la foto que nos envió nuestra amiga no tenía tanta resolución. Está un poco aburrida. Si la quiere como esta, pues como esta. Y ya, entonces fue un poco más fácil. Porque no tenemos que agregar muchas texturas. Mucho detalle ni nada. Y a pesar de que ha sido nuestra primera pintura realista, sí nos quedó decente. Nos quedó bastante bien. Y cobramos 60 veces más que los normal, entonces que eso es muy bueno. Entonces, de ahí, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en la carrera de ustedes? ¿Qué pasa después de ahí? ¿Qué otras cosas importantes nos podrían platicar de cómo han ido creciendo? Pues ahí empezamos a relacionarnos con una fundación que se llama Build a Miracle, que es aquí en la colonia del Florida, para los que en la ciudad de Tijuana. Claro. Es un grupo de estadounidenses que vienen a ayudar acá a esta zona específicamente. A construir casas específicas. Es que había una maestra en la secundaria que ella nos hablaba de este proyecto, de este lado. Que nos y ella nos estaba diciendo que vengan, se hacen los fines de semana, se hacen sábados o domingos, pero vengan y un día pues ya decidimos ir para ver qué show, a ver cómo era la dinámica. Y pues ya empezamos a ver de que pues eran puros gringos y nosotros pues apenas sabíamos lo que enseñaban en inglés ahí. No sabíamos ni más, era lo único que hablamos español ahí. Y ya pues ahí, aparte de que mejoramos ahí el idioma, el inglés, ahí ya empezamos también a relacionarnos con la gente. Mucha gente. Sí, claro. Es lo que hicimos en las mezclas allí de cemento y todo eso. Hacemos con la plática ahí con los gringos. Y como ahí nos presentaban, como ahí los directores de la fundación también se han asociado con un centro comunitario ahí mismo en Florida. Ellos están juntos, ellos sabían que nosotros teníamos esa habilidad para dibujar y pintar. Y ellos nos apoyaron mucho presentándonos con las personas que iban a apoyar a construir casas. Y en la mezcla nos acercaban y empezaban a mostrar. Nosotros sacábamos trabajo. Llevábamos nuestro celular y decíamos, ese es el retrato que le dimos hace rato. No venía preparado, pero mira, aquí está mi obra. Así que digo, traigo esto, ¿verdad? Y ya dijeron, empezó a intercambiar ya correos electrónicos. Bueno, se usaban más. Gracias a ellos también tuvimos. Ellos empezaron a darse a conocer un poquito más. Ya empezaron a encargarnos más como retratos. Algunos también como
como paisajes y todo eso. Nada más, muy importante que sepan, ya no hacen retratos. En aquel entonces hacíamos retratos. Ya no hacen retratos. Porque no se emocionan. Sí, no se emocionen, no vayan a mandarle sus fotos para que, hagan esto, no olvídense de eso. Ya estamos en otros niveles ya, por favor. Fue una etapa. Una etapa, exactamente, como bien me explicaban ellos, muchos artistas maestros de la plástica tienen etapas, ¿no? Obviamente, entonces ahorita me gusta esto, después me gusta esto, y con el tiempo quién sabe si me vuelve a gustar o ya no, nunca, ¿no? Entonces, obviamente es el crecimiento normal del artista, ¿no? Entonces, empiezan ustedes además de pasar de 10 pesos a 600 pesos. 60 pesos, repito. Ahora pasamos no digas cifras, no digas cifras. Vamos a decir Sí, no, X, así. O sea, justo más de divisa de pesos, ahora. Ya eran verdes, ya no eran morados, azules y verdes, ahora puros verdes, ya. Ya con otros, pues, ya, ¿por qué no? Oye, como decimos en el pueblo, ya empezamos a comer con manteca. Ahora sí, ahí ya la cosa cambió, ¿verdad? Obviamente ya chillaba el sartén. Obviamente. Oigan, yo quiero preguntarles algo que es muy personal, pero me parece que es muy importante para mí primero que nada, ¿no? ¿Ustedes qué tanto apoyo son para su familia en cuanto a lo económico? Porque viven una situación muy interesante ellos, comentan. Actualmente somos nosotros el pilar de nuestra familia. Nosotros somos los que damos para el mandado de cada semana. Cubrimos los gastos de las necesidades básicas del agua, de la luz. De lo que ocupa el carro, el internet, pagamos todo, la gasolina, todo el servicio. Sí, miren, es que estos jóvenes, la verdad que es un placer conocerlos, digo, no porque estemos terminando, sino porque quiero aclararlo, es un placer conocerlos y son de esas cosas que incluso ellos lo comentaban cuando nos reunimos la semana pasada por primera vez. Creo que yo de un tiempo para acá tengo también esta, ¿cómo se podría decir? No creo que sea un don, ¿no? Pero cuando tú sientes a las personas, simplemente que sientes una vibra y dices, no, este güey no. Dices, así, ¿no? Entonces, yo desde el momento que los conocí a ellos sentí esto y conocí un poco más de la historia de ellos y me di cuenta que, obviamente, mi perspectiva, yo decía, no, se me hace que ellos son los que se encargan de su familia. Ya después platicaremos en otra oportunidad de cuál es la situación de su familia, porque creo que esta situación en específico, me refiero, por ejemplo, a la situación de su hermano mayor y todo, los ha hecho personas mucho más conscientes, mucho más espiritualmente conectadas y sobre todo mucho más sentimentalmente inteligentes también. Entonces, ya platicaremos más a fondo de eso, obviamente en sus redes sociales pueden conocer más de ellos, pero la verdad que sí, cuando estás con ellos sientes una vibra muy especial y por tres al final de cuentas. Pero bueno, quería aclarar esto porque para que ustedes se den cuenta qué tipo de personas con las que estamos hablando en este momento, ¿no? No es cualquier hijo de vecino, para que me entiendan. No es cualquier hijo de vecino, no es tampoco ninguno de ellos, me da la impresión de ser una persona egoísta, sino más bien todo lo contrario. De lo que tienen le dan a su familia sin duda. Sí, entonces pocos encuentran este tipo de casos de jóvenes en este momento y obviamente eso me hace sentir muy orgulloso de poder estar aquí con ellos y es una bendición para mí verdaderamente. Bueno, ahora... Ok, entonces, empiezan ya a fluir los verdes, obviamente. Claro, no estamos hablando de millones para que no ven aquí los espectadores y así, no, estamos jodidos todos aquí, estamos grabando en un teléfono. Así que dense cuenta de nuestra situación. Sí, no, porque nos vean con estas garras buenas y todo, no creen que tenemos dinero, ¿no? pero bueno. No traemos zapatos para que sepan, ¿no? Estamos cercanos, no tenemos zapatos. Entonces, ok, empieza ya, obviamente, a beneficiar ustedes a su familia y la situación de la familia pues empieza a mejorar, obviamente, porque me da la impresión, corríjanme si estoy mal, pero ustedes dedican mucho de eso a su familia. Sí, pues 100%. De hecho, pues como veíamos la situación familiar, cuando estábamos, de hecho, hubo un apoyo muy importante que es esta fundación Vida American. Y un centro comunitario de Florida también nos apoyaron cuando estábamos estudiando en la preparatoria y cuando hicimos el salto a la ¿Te refieres como una especie de beca? Sí, es una beca, un apoyo de alimentación y también para los materiales y transporte. Materiales de trabajo. Sí, de trabajo, porque en la licenciatura pues es un poco... Bueno, espérame, ya lo brincamos, espérame. Ok, bueno. Ustedes llegan entonces con la intención, pues ya es hora de la universidad o tiempo de la universidad y empiezan a explorar, como decíamos, nuestros diferentes tiempos. A ver, nos metemos en contaduría, a ver qué tal. Pero obviamente su corazoncito estaba palpitando por el arte, por las artes en general, ¿no? Entonces, deciden ustedes de corazón ya empezar a buscarle por ese lado. ¿Cómo entran? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa?
Es que hubo también muchas personas de que no les agradó la idea. Incluso también nuestra madre un poco. Sí, claro, te vas a morir de hambre. Tengo la duda, pero ella decidió confiar en nosotros. Sí. Y también nosotros, ¿no? A la chingada. Claro. Hay que tener fe. Claro, sí. Pues siempre nos metimos a la carrera con fe. Entonces ya empezamos a... Pues de hecho fuimos de los primeros lugares cuando entras a la carrera y es que siempre hay como oposiciones. Sí. ¿Cuál es el examen En cuanto a la puntuación y todo esto, sí. Y fuimos los primeros, entonces eso significa que ya era una señal de que ibas por un buen camino. Entonces pues ya decidimos, entramos, pero también hubo un problema porque como nuestros padres no tenían un ingreso también muy alto para poder pagar la aclarando nada más, ustedes estudian en la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Otay, por allá. Tijuana, la que está. Entonces, obviamente se supone que es una escuela gratuita, pero de gratuita no tiene nada, sobre todo para los que nos están viendo en el centro del país y todo esto. Allá sí son baratas las de ustedes, acá olvídense aquí, el semestre, ¿el año o el semestre? Semestre, te cuesta por lo menos que ahorita 4,000 pesos cada mes. 4,000 pesos por semestre, por 3, pues ya duele. Entonces, ¿qué pasa ahí? Sí, gracias a la fundación obviamente ellos, aunque un poco, ¿cómo se llama? No tan convencidos, dudosos de apoyar. Les voy a apoyar, pero no estoy tan convencido, te voy a apoyar. Te hubiera sugerido que estudias derecho o no sé, ingeniería o algo así. Lo que sea. Pero al final de cuentas sí decidieron apoyarnos en lo que quisiéramos nosotros estudiar. Entonces ellos nos apoyaron mucho en las inscripciones, en la inscripción del primer semestre inicial y en los materiales durante la carrera. Los semestres. Es que yo creo que antes de que te salgas de eso, tú dices entonces que te apoyan para la primera y para material toda la carrera, pero ¿qué pasa con los demás semestres? Son 8. Es que como sacamos beca por promedio. Obviamente aclarando un punto, ¿no? Las becas no se las regalan, mira, son triates, qué bonito. O sea, no es de qué bonito, mira que no, obviamente tienes que ganártelas y tienes que mantenerlas. Eso nos habla también de 3 personas, o de una, como lo quieras ver, 3 personas y un cerebro, que se están dedicando a lo suyo, que le están metiendo esto, que no andan viendo a ver dónde gastan su dinero, dónde gastan su tiempo, andan en lo suyo. Entonces, obviamente se ganaron ustedes becas, los que son 8 semestres o cuántos? Sí, nos ganamos de hecho. Es que como hicimos nomás 6 semestres, el primero nos cubrieron esta fundación y ganamos 5, el restante que sobraban porque pero perdón, yo creo que si decimos ganamos, le estoy quitando mérito. O sea, se merecieron sus me ganaron como, me gané, ¿no? Ustedes se lo ganaron, pero de merecérselo. Sí, entonces, perdón, pero tú ibas a comentarnos algo. Sí, es que yo creo que esta fundación sí nos apoyaron al inicio porque un poco antes cuando estaba en la preparatoria de los encargos que surgían obviamente de los grupos que venían aquí, nosotros dedicamos un porcentaje a dar becas a los mismos, nosotros donamos a la fundación para que ellos se dedicaran también a otros estudiantes que también es becada, si eran la secundaria o la preparatoria, que pudieran pagar una pequeña contribución o comprarse unos zapatos, uniformes. Perdón, pero dice tu hermano pequeña contribución, dice dice él una pequeña contribución, pero obviamente una pequeña contribución para el gringo que trae miles de dólares para regalar, pero para ti era bastante el porcentaje de lo que tú generabas. Entonces, una vez más, está de más que lo digan porque lo están escuchando ustedes obviamente, pero esto nos habla del tipo de persona que son. Creo que es muy importante también hablar del tipo de persona en la que nos estamos convirtiendo, ¿no? Entonces, fíjense bien, o sea, ellos obviamente recibían, pero en el momento se daban cuenta que estaban recibiendo y eran bendecidos por eso. Entonces, obviamente, como esta cuestión del pay it forward que hay en inglés, ¿no? También de que te están dando, pues sí, pero también hay que dar para que entonces la bolita siga rodando. Entonces, ustedes, me acuerdo que me comentaron en algún momento que ustedes decían, claro, de su mismo trabajo, no era de las becas. O sea, ellos trabajaban, vendían su obra y entonces trataban de aportar a su familia, obviamente, para ellos, para su alimentación, para sus cocas, que no falten. Y muy importante, trataban también de un porcentaje de lo que generaban ellos, regresárselo a la fundación. Pero ustedes pusieron una cláusula ahí. ¿Cuál era la cláusula cuando ustedes donaban el dinero? Era de que se destinara a jóvenes que tuvieran interés por las artes. Por las artes. Porque obviamente ustedes se han visto beneficiados con todo y las dudas de muchas personas en el proceso, ¿no? Entonces ustedes querían ponérsela más fácil a otras personas que vinieran detrás de ustedes, ¿no? Qué bendición. Ahora, empiezan ustedes, obviamente ya terminan la carrera, 5 años.
Fueron... La carrera dura 4 años, la licenciatura, y nosotros lo hicimos en 3. O sea, cerebro, los vatos todavía. Porque somos 3. Sí, oiga, no me la dejan 3, está bien, pues. Acá vamos a pintar lo mismo. O sea, en realidad hicieron pues 3 por 3, ¿no? Ajá. Hicieron 9 años de carrera. Sí, son 9 años de carrera, está bien, te las dieron menos. Entonces, hablen ustedes de ahí, ¿qué sucede después en la vida de los trillizos? O sea, como pintores, como artistas, muralistas, incluso me comentaban que han hecho algunos murales ya también, ¿no? Sí. Pues de hecho también tuvimos, ya que empezamos a estudiar la historia del arte, también nos llama la atención de los diferentes estilos que había y todo eso. Y pues nos llama la atención cuando sale el programa de intercambio. Entonces, ¿por medio de quién? Nada más para aclarar. Pues ahí mismo la misma universidad, pues ahí salen, ya sé que te ponen cartas de becas de intercambio, lo que sea. O van personas a los grupos a platicar. También promocionan así como eventos de intercambio y todo eso. Nosotros pues ya teníamos el interés de cómo nos llamaba la atención mucho del arte renacentista, porque tiene que ver con la figura humana. Y ahí nace todo eso, ¿no? Sí. Todo eso y pues no. Obviamente como pueden ver ahí atrás, vean qué hermosas manos pintan. De ahí me imagino que de ahí toman ustedes mucho de lo que hacen con todo eso. Sí, me gusta mucho la figura humana, porque son muy expresivas. Da Vinci muchas manos, ¿verdad? Sí, son muy expresivas. Entonces, pues sería chido de que fuéramos ahí a Italia. ¿Tú crees? No estaría mal. Pero estamos viendo porque teníamos que aplicar y luego tenemos que ser aceptados por una universidad allá y para hacer contacto hasta allá y tienen que ser con el catálogo que ellos tienen, con la universidad que ya tienen convenio. Y nosotros vimos que en Italia pues de artes apenas es una facultad, pero tenían ahorita no es como a diferencia de otras facultades que tienen como en todo el mundo programas y convenios. En las artes es un poco escaso, es más escaso de que tengan relaciones por esta idea errónea de que me imagino que no hay tanta gente estudiándolo porque dicen no voy a por eso mismo nosotros decidimos hacer la relación por nosotros mismos. Nosotros enviamos correos a los pero entonces ¿qué hacen ustedes? Espérame. O sea, primero que nada empiezas a estudiar italiano. Bueno, empiezas. Entonces, a ver, empiezan a estudiar italiano ustedes para decir, me voy a preparar porque eso es lo que quiero. O sea, fíjense qué importante también eso, ¿no? Entender que en la vida hay que poner nosotros metas y trabajar para ellas. No es nada más esperarte que suceda la sincronicidad del universo. Ya me cayó. Obviamente ellos empiezan a hacer trabajo, empiezan a prepararse en el lenguaje que iban a utilizar. A ver, pero ¿cómo empieza el proceso de decir, voy a aventarle a todas? Obviamente no le aventaste a todas las universidades que veías. Escogieron algunas. De hecho, estuvimos como casi por un año intentando enviar correos a universidades para a ver cuáles nos respondían para hacer el convenio. Y curiosamente ninguna nos respondió. Entonces pensamos de que para ir de intercambio como de movilidad, ¿no? para estudios, intercambio estudiantil iba a ser más difícil. Nosotros vimos que había otra modalidad que era por prácticas profesionales, puedes hacer intercambio también por prácticas profesionales. Entonces lo que se nos ocurrió es, si estaba más cabrón, más difícil hacer el convenio con las universidades, mejor intentamos con museos. Y entonces nos pusimos a investigar, a preguntar también a maestros. Que se me hace que fue mejor, ¿no? Sí, se me hace que fue mucho mejor. Y gracias a un maestro cubano que tuvimos en el programa ese de talentos artísticos, él tenía un contacto de un museo de allá de Italia. Nos los pasó el contacto y nosotros hicimos un correo. Y nosotros mismos establecimos la relación con el museo. Y hicimos la vinculación y ya gracias al maestro obviamente pudimos hacer todo el papeleo. Sí, claro. El trámite correspondiente, ya que aplicamos la beca para ya le dijimos a la universidad, ¿sabes qué? Ya tenemos el lugar donde ya se presentaron por todo. Nada más hicimos cuestión de que el director llenara unos formularios en una plataforma de la universidad. ¿Que la beca incluía qué? La beca que aplicamos incluía obviamente a ti te dan el monto de dinero. Pero que te alcanza como para el vuelo y de vuelta. Sí, te alcanza para todo, tú tienes que administrar y te alcanza para el vuelo de ida y de regreso y lo que es tu hospedaje, la alimentación, comidas y todo.
Me imagino que se las dieron difíciles allá porque pues, todo es en euros y... Sí, saben. Y no es como comprar un sándwich en el Oxxo, comprar un sándwich... Sí, allá no hay, ¿cómo se llaman? Vikingos, ¿no? ¿Son más baratos los vinos? Eso es lo que han dicho, es cierto. Yo siento que lo que es el agua es la cara, ¿no? Sí, así que se ponían unas buenas ahí nos volvimos adictos al vino. No, hasta eso que tienen gustos vinos, es el problema. Así que hay que comprar obra, por favor. No, entonces, ok, se van ustedes. Primero que nada, tengo una duda que me quedé hace rato y se me olvidó preguntárselo. Sí, ¿Ustedes siempre supieron que iban a pintar juntos? O sea, que no iba a ser yo por mi lado, tú por mi lado y tú por mi lado, y en algunas ocasiones vamos a trabajar juntos. ¿Siempre pensaron igual? Durante la carrera y obviamente durante este programa de las clases sabatinas de talentos artísticos del ICBC, como eran los trabajos que nos pedían para el fin de cursos eran individuales, ahí sí trabajamos individualmente. Okay. Pero en nuestra casa, y por sugerencia de la maestra Sarema, ella nos comentó de que yo tengo la corazonada de que ustedes trabajando en equipo, en conjunto, van a lograr cosas muy... Tenía visiones de mujer, ¿verdad? Muy padres. Sí, ella sí. Y eso obviamente nosotros también obviamente sí nos latió luego, porque como desde pequeños dibujábamos y eso como te comenté mi hermano que en un cuadernito y estábamos uno encima de otro dibujando, pues no se nos pareció como una idea tan descabellada porque trabajar. Sí, claro, pero, o sea, ¿ustedes nunca lo pensaron? O sea, como para lo profesional me refiero, cuando ella se los propone, entonces tú dices, pues sí es cierto, tiene sentido. ¿Así fue? Yo lo hacíamos inconscientemente y cuando ella nos dijo, pues ya lo concientizamos. Hay algo que yo pienso, ahorita que me comentas eso, hay algo que yo pienso que desafortunadamente... Y pasa con todas las profesiones, cuando tú eres bueno para algo, normalmente eres muy bueno para eso, pero no para las demás cosas. Entonces, me pongo a pensar yo, obviamente tú lo hacías natural, ¿no? Y tú dices, pues así es, así, pero nunca tampoco visualizaste en el futuro como un negocio. O sea, tú disfrutabas el momento, vivías en el presente. Sí, y por eso pienso que muchas veces el artista crece tanto como, o qué tan bueno es su agente, por ejemplo, ¿no? Porque el artista, ¿sabes qué? Dame chance de dedicarme yo a lo mío. Yo quiero hacer lo mío, tú encárgate de lo demás, ¿no? Y pienso en eso, creo que también ella tenía la visión de agente, de alguna forma también. A ver, espérenme, ustedes son el paquete, así. Pero algo que ustedes pues no hacían natural, pero tampoco lo habían visualizado al futuro, ¿no? Interesante. Y nunca pensamos de que de esta inquietud nos iba a mantener. Exactamente. Ustedes pensaban, nos vamos a reunir los fines de semana para pintar. Pero voy a ser contador, tu arquitecto, ingeniero, ¿no? Sí. Ok, entonces, bueno, gracias por aclararme esa duda. Que luego me imagino que muchas personas también tienen, ¿no? Entonces, va a surgir mucho más dudas. Sí, exactamente, que creo que esta es la primera parte de muchos episodios que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, a ver, después se van a España, perdón. A Italia. A Italia, es que como conozco tantos países, yo creo que sí. Se me enredan los cables de tantos países que conozco. Yo creo que el intercambio fue como el punto de partida de ya nuestra carrera profesional, así como artistas, porque en las prácticas profesionales ya contó como una residencia artística en nuestra artistas, nuestra trayectoria, en nuestro currículum como artistas. Claro. Entonces yo podría decir como a partir de ahí ya empezó nuestra carrera como artista. Sí, y no es lo mismo decir aquí estás en Tijuana y me voy al Centro de Artes de Zacazonapa que me voy al Centro de Artes en Italia, donde sea, ¿no? Obviamente. Ahora, ¿a dónde se van ustedes? ¿En qué provincia? ¿En qué lugar? ¿Dónde estuvieron? Fue una provincia en Macerata, en Marcas. En la región de Marcas. Yo lo conozco, obviamente. Acláranos más o menos cerca de dónde. Está en Florencia. En la pura mata fueron a dar. Qué bárbaro. Justamente al este, a la costa este de Florencia. A 2 horas, ¿no? A 2 horas de Florencia. Y es un pueblito que se llama Belforte de Chieti y es en Macerata. Está cerca de la ciudad de Macerata, que es la capital. ¿Y pues cuánto tiempo? Fueron 3 meses. Los mejores de su vida, me imagino. Sí, para disfrutar. Sí, era todo. Acá fueron un pueblito, pero el contexto pues es muy... Oigan, ¿y qué tal las italianas? Digo, las hamburguesas italianas. Córtale. Muy buenas, pero las hamburguesas no estuvieron. Muy buenas las tortas. Oigan, entonces, bueno, se van ustedes. Obviamente me imagino que ahí hicieron mucho trabajo, que ya inclusive la semana pasada tuve oportunidad de ver algo por ahí de lo que hicieron allá. ¿Se queda el museo con algo de su trabajo? Sí, pues hicimos 20 piezas. 20 para ellos. Para la exhibición, para el proyecto que íbamos a presentar y en el museo, y pues ya que se exhibió, tuvimos que platicar obviamente con el director para decidir cuántas piezas vamos a dejar
Entonces, y le preguntamos que cuántas serían las suficientes y él dijo que con 5. Okay. Nosotros pues estamos de acuerdo con las que... sí, pues las que quieran. Quedaba como colección del museo. Claro, ¿y están en exhibición? Sí, todavía están en muestra. O sea, una vez más podríamos decir entonces que ustedes ya son artistas que tienen obra puesta en Europa. Exacto. Increíble. Sí, y lo bueno que el museo... obviamente este director del museo también lleva obra en un palacio que está cerca de ahí, que también tiene cuartos para hospedar a los turistas. Y lo que hace es la obra que tiene en el museo los mueve en los cuartos del palacio. Ahí los pone obra en la cocina, en la sala. O sea, literalmente es obra itinerante en todo el lugar. Y ahí está la obra. Y como hay mucho flujo de turistas. Sí, también, pues todo el mundo. se vende. Obviamente esto tiene ahí tu nombre, bueno, el nombre del museo. Y también pone la nacionalidad porque es un museo internacional. Entonces ahí pues tienen de todos. ¿Qué se siente? Pues es muy bien. Digo, porque una cosa es decir, tal persona me compró y es coleccionista y todo eso, tiene su casa, qué orgullo, todo eso, pero ya estar en un museo es otra historia, ¿no? También eso es una cosa que ni siquiera previsualizábamos cuando estábamos pequeños, de que podíamos llegar hasta ni siquiera sabíamos que nuestra obra puede llegar a... Sí, ¿saben en qué estoy pensando mucho ahorita? En la sincronicidad del universo. O sea, cómo te toca lo que te tiene que tocar, siempre y cuando tú hagas lo que tienes que hacer. Entonces, fíjense qué interesante que ustedes no se han preocupado ni por el dinero, ni por el éxito, ni por la fama. Ustedes hacen lo que están haciendo, viviendo en el presente, sin preocuparse por el pasado, ni preocuparse por el futuro. Así de sencillo, ¿eh? Digo porque yo hablo mucho de este tema y la gente a veces no comprende cómo es vivir en el presente. Es así. Es así. Haz lo que tengas que hacer, lleva a cabo tu misión de vida, experimenta con lo que tienes que hacer y las cositas alrededor solitas se van a acomodar. Como los cuadritos, así no empieza como el Tetris. Y tú dices, ay, qué chistoso, qué suerte. No es suerte, es sincronicidad. Es lo que ya te tocaba. Entonces, bueno, ¿dónde nos encontramos ahorita en cuanto a la obra de los trillizos? ¿Qué andan haciendo? ¿Qué? Ahorita andamos, pues... Lo bueno que esta pandemia nos puso más creativos. Pues ya oye, a fuerza nos encerró a todos. A fuerza. Y de por sí el artista ya se encierra, pues antes hubo mucho más. Claro. Y pues esto pues ya detonó varias series. Ya tenemos de hecho, pues ahorita nosotros aprovechamos la tecnología para hacer los bocetos digitales y ya para poder después plasmarlos en lienzo y pintarlos. Pero este encierro nos ayudó mucho para poder definir muchos proyectos que a veces... Uno como artista se le vienen muchas ideas y casi siempre se quedan en cuadernos apuntadas en unas fotos. No tienes tiempo porque a veces tienes como encargos o unas piezas y todo eso. Y no encarguen nada, compren lo que hay. No quiten el tiempo. Por favor. Y no terminas de hacer los bocetos. Y ahorita esta pandemia pues nos dio hasta tiempo de sobra para sacar otra serie más. Fíjate. De las 2 que teníamos ahí ya sacamos más. Y ya tenemos de 2 series que tenemos. Ya sacaste otras 2. Ya tenemos otras 2. Vamos adelantados, ¿no? O sea, es cuestión de pintar y ya son. Ya sí, qué fácil. Nomás pinto y ya tenemos resuelto lo que es la imagen y el discurso. Ya lo tenemos y nada más nos preocupamos en pintarlos. Sí. Ese es el proceso más tardado. Nos toma como un año, año y medio en hacerlo. Una vez vamos a repasar esto, una vez más, repasar, por ejemplo, esta pintura que tenemos atrás, que es parte de una serie de 7 que se llama Fragmentos, que es con la que están trabajando en este momento en específico. Pregunta nada más como así desperdigada. Cuando están trabajando en una serie, ¿no se brincan de vez en cuando otra cosa porque se enfadan? No, de hecho nosotros somos como de que no queremos brincarnos, nos sentimos incómodos cuando dejamos una cosa a medias, inconclusa. Queremos terminarla para ¿estás fallando esa obra o algo así? Porque no te quieres salir porque sentimos de que si, por ejemplo, dejamos eso y empezamos otra serie, como que... Es como ser infiel. Sí, o a veces la idea que tenemos aquí como que se traslapa hacia al otro proyecto. Y ya queremos que sean cosas diferentes las series. Muy importante, muchachas que nos están viendo, están solteros y son fieles. Hasta las pinturas les son fieles. Andamos buscando unas trillizas de preferencia para que vivan todos en una misma casa y puedan seguir haciendo lo de ellos. O una sola que quiera con los tres. Que pues tendrá que estar grandota para aguantarlos, obviamente. Ya veremos eso con el tiempo, vayan apuntando. Entonces, algo como esto que tenemos por acá también, ya les mostramos un poquito de lo que estaban ahorita pintando, lo que están en proceso, ¿no? ¿Cuánto les toma más o menos hacer algo así? Eso nos toma alrededor de... normalmente es como de un mes
un mes cada y medio. obra, Cada no obra. la serie, ¿no? Sí, un mes y medio, si acaso 2 meses, dependiendo de cuánto. O sea, entre detalle un mes y medio y 2 meses sí, básicos. más o menos. Y cada día, de hecho, trabajamos de lunes a domingo, todos los días trabajamos. O sea, cuando decimos un mes, es un mes, o sí, sea, literalmente. verdaderamente. Y cada día trabajamos mínimo de 10 horas y máximo de 12 horas diarias. Ok, a ver. Y multiplica eso por 3. Sí, exactamente. Estamos hablando de bajita la mano, son 300 horas por cada uno, pero multiplicadas por 3. Ajá. O sea, estamos hablando que son 900 horas por cada obra de la que te presentan. Obviamente aclarando, esto es más o menos un tamaño estándar. No es de las grandotas que hacen, que obviamente se multiplica por 3 el tiempo, o por las que puede ser unas más chiquitas que no por eso son menos tiempo. Porque tienen mucho detalle. Exactamente, entonces, yo lo que quiero que se comprenda, porque yo tengo mucha tristeza en mi corazón, porque nosotros los mexicanos no tenemos esta cultura de adquirir arte original. Exactamente, porque creo, exacto, esa apreciación, como que no valoramos, ¿no? Porque no entendemos, entonces creo que es importante, tanto como los médicos en general tienen que dedicarse a educar a los pacientes para que no estén mal, porque luego la gente no tiene la información porque no se la dan. De la misma forma creo que es responsabilidad de ustedes aclarar el proceso, y que muchas veces como ustedes están perdidos en el proceso, se despreocupan por eso, luego llegan chismosos como yo que empezamos a darle luz a esto, ¿no? Entonces yo lo que quiero que quede bien claro es que cuando tú estás pagando una obra y te dicen, por ejemplo, $2,000 o 2,000 euros, lo que sea, $2,000, no manches, qué caro. Para empezar, esa obra no va a perder valor, no pierde valor, para empezar, puede ser que generes mucho con esa obra en el futuro, obviamente, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de jóvenes como ellos, que tienen toda una vida por delante. Entonces, obviamente va a generar ese dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que no nada más se deja dinero como tal, hay que dejar también obra, hay que dejar otro tipo de cosas en tu ¿cómo se llama? En donde heredas a la gente, se me olvidó el nombre. Entonces, en el testamento. Sí, en el testamento, exactamente. Pues herencia ya dije, bárbaro. Conéctate con él. No. Hay que desactivó y se conoció. Sí, aquí no, aquí está chueco, ya te dije. No manches, entonces, hay que dejar también eso, pero entonces luego decimos, $2,000, puta, qué caro, ¿no? Incluso yo he visto ahora, por ejemplo, de $500, muy accesible. Obviamente son medidas más chicas y todo, ¿no? Pero pensamos que es demasiado. Pensamos que es demasiado, pero yo creo que tiene que ver con la cuestión del proceso, que no nos hemos ocupado por explicarle a la gente que son 900 horas de trabajo. Y que no es de noche a la mañana. Exactamente, ahora vamos a sacarle cuentas, por ejemplo, cuánto está el salario mínimo en Estados Unidos, son como $15 la hora, por 900, ¿cuánto salen? No manches. Es un dineral, obviamente nos están cobrando eso, ¿verdad? Claro. Pero mi punto es ese, o sea, tenemos que entender las cosas por su valor verdaderamente desde adentro, entender que no es como que, ya listo, ahí está. No tenía nada que hacer ahora y en vez de entrar al baño me puse a hacer esto. Entonces, digo por el valor, ¿no? Entonces ahora, ¿qué sigue para ustedes? Exactamente. Pues nosotros, después, casi siempre nos envolvemos nosotros en el proceso de creación, en la producción de obra. De ahí, casi siempre nunca nos preocupamos de qué fin va a tener la obra. Claro. Casi siempre nosotros estamos abiertos y nos preocupamos de que quedemos satisfechos al terminar la obra. Claro. Y casi siempre tenemos mucha suerte de que siempre hay una de 1,000 personas que nos ven la obra. Hay una persona que por lo menos por lo menos. Pregunta, ¿les duele a ustedes despegarse de una obra? En un principio sí nos dolía porque... o sea, ahorita ya no. Ya es algo costumbre. Es que un maestro cubano nos decía, no tenga tanto apego con su obra. O sea, ustedes pinten y déjenlo volar. ¿Sabes qué pienso yo muchas veces? No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero cuando uno crea algo que dices, qué bueno está esto, te apegas mucho a él, obviamente. Pero luego te das cuenta que si eres lo suficientemente bueno, lo que sigue va a ser mejor. ¿No les pasa así a ustedes? Sí, exactamente. Digo, obviamente no es que estudio economía, ¿verdad? Pero me refiero en ese sentido, ¿no? O sea, como comprender que dices, pues está bien, esta la dejo ir porque la que sigue, puta, es la buena. Y luego, esta la dejo ir, lo que sigue es la buena, y así te la llevas, ¿no? Eso facilita más el proceso de liberarte de las cosas. Eso y los verdes, obviamente. Estas dos cosas. Cambio. Ya comemos con manteca, obviamente. A los muchachos les gustan mucho los camarones, por si quieren mandarle algunos camarones por ahí, en aguachile, lo que ustedes quieran. Camarones secos. Como gusten, cómo no, cucaracha, lo que ustedes quieran. Se los comen como sea, mándenles, por favor. Sí, ahorita. Ahorita de que, de hecho,
ya habíamos completado el año pasado otra serie de pinturas que se llamó Scintille, que significa... Que es en italiano, que significa destellos. Destellos, ajá. Y de hecho estas piezas las vamos a exhibir ya dentro de poco, creo que en 2 semanas. En 2 semanas, 3 semanas. Y te vamos a enviar la invitación y también. Bueno, quizás para cuando publique este video. Pues sí, es lo que ahí en la descripción está la dirección. ¿Comentamos de una vez dónde va a estar? Sí, va a ser, en la calle, no es un número para las calles, pero es un edificio. Es un edificio que se conoce. El edificio Brick 10. Como ladrillo. Sí, de los nuevos que han hecho ahorita los últimos. Son los últimos ahí. ¿Está dónde? Es un espacio. ¿Qué calle? Creo que está en Negrete y no sé cuál. Sí, pero en la zona centro de la ciudad. Lo que hacemos también cuando se venga la situación esta, compartimos ahí en las páginas información para que la gente que quiera ir. Igual vamos a hacer el flyer publicidad. Pues me lo mandan así, lo subimos para que lo puedan ver ahí también. Sí, voy a comentar algo rápido claro. respecto a esa serie. De hecho, esa serie fue inspirada en nuestra experiencia en Italia. De nuestro intercambio. Pero digo, obviamente no tenemos aquí nada para ver. Estamos hablando de sí, claro. Pero para darnos una idea, ¿qué es? Paisajes, historias tuyas que viviste allá. Paisaje, hay una obra que es de paisaje, obviamente, de naturaleza, y la mayoría es de paisajes de arquitectura, obviamente de europea y de interiores. Abstracto todo. No, es figurativo. Figurativo. Para darnos una idea, imagínate. Como esto, pero combinarlos con surrealismo. Sí. Que ese es el estilo de ustedes ahorita, ¿no? Y para que no fuera como simplemente el pintar en la catedral o lo que sea. Así como me has dicho, eso no tiene chiste, ¿no? Jugamos también, combinamos con las impresiones que tuvimos con esos lugares. Sí, claro, tus vivencias. Exacto. Sí, hay una pieza ahí de cuando fuimos a ver el Coliseo Romano, pues hay una pieza de que ya pudieron verlo. Justamente a todos les impacta cuando lo miran por primera vez. Y pues en esa pieza y pusimos a un niño, que es como una forma de representación a los tres, de que las personas cuando ven el primera vez el Coliseo se impactan. Si lo han visto por fotografías, pero en persona es totalmente diferente. Altísimo para empezar. Y entonces esa pintura, pues pusimos el Coliseo Romano y está el niño con cara de sorpresa. Pero el niño está demasiado grande, está dentro del Coliseo, o sea, el Coliseo está pequeñito y el niño está arriba como sorprendido. Antes de ver lo que significa eso para ustedes. Es pues esto mismo de relación de que es la sorpresa que nos... También como es... Que fue en... Van a decir lo mismo, así que que fue impactante para nosotros porque ya lo habíamos visto en internet y todo eso, pero no es como para verlo en persona. Cuando lo ves de cerca la piedra y todo eso, ya es como una sensación diferente y queríamos de hecho precisamente pintar esta sensación y emociones en esa pintura. También como la inocencia de un niño que no sabe mucho de toda la historia que tiene el Coliseo. Por las masacres que había o por las luchas que habían dentro. De toda la historia que tiene. ¿Te imaginaste a los católicos muriéndose a mordidas ahí? Sí. Interesante. Entonces, ¿esa cómo se llamaba otra vez? Repítanos el nombre. La serie es Scintille. Scintille, ok. Y esta, la que están trabajando ahorita, se llama Fragmentos. ¿Cuántas piezas son de la pasada? De Scintille son 8, pero son un poco más grandes que estas. Más grandes. Es como creo que el triple de grande, creo. ¿Cómo deciden ustedes en cada una de sus? El tamaño es... la misma imagen te va a decir. Espérame. Yo sé que tú lo entiendes eso. Hablamos en castellano. A ver. Cuando tienes... Yo sé que tú lo entiendes y ellos también. Deja el lenguaje personal. Sí. Bájate un nivelito. Bueno, 10 niveles. Cuando haces el boceto, no te preocupas primero por el tamaño. Primero imagínate, preocupate en la composición. Cuando te preocupas ya de armar el escenario, de que te gusta la imagen acá y del equilibrio y todo, y si te gusta más rectangular, más vertical o lo que sea, ya que lo tengas, ya que digas de que eso así me gusta, ya así tratamos de previsualizar. Así visualizas cómo sería, es mejor tener, no sé, una pared o con una regla que puedas tú más o menos proyectar esa imagen. Y cuando lo tengas, nosotros utilizamos el programa de Photoshop para ver las escalas de proporción. Como en matemáticas, cuando ves escala de proporción de que te es equivalente a una proporción más pequeña. Nada más ver los bocetos como lo hiciste, si midió 5x10,
pues ya haces la escala. De los 10 centímetros son un equivalente a un metro, ¿no? Obviamente se nota que son buenos con las matemáticas, ¿verdad? O sea, si se fijan, tienen muchas figuras geométricas sus pinturas precisamente por eso, porque se les da todo esto. Yo imagino que incluso ustedes lo ven cuando lo están pintando. Sí. De hecho, también al momento, cuando recién iniciamos con las figuras humanas, empezar a dibujar figura humana, utilizaba mucho, nos entrenaron a tener la visión en cuadrículas, o sea, las ejes Y y las ejes X. A ver, pero cuando tú me dices tener la visión es que tú literalmente lo estás viendo. Primero tienes que entrenar tú haciendo los trazos, en la imagen y hacer los trazos. Pero una vez de que lo haces miles de veces, esa cuadrícula lo pasas a tu vista. Ya nomás abres el archivo y ya pones y la opacidad la bajé para que veas. Ya baja la opacidad para ver. A ver, espérame, ahí está ya. Y ya cuando haces la imagen ya podemos ver claramente de que, por ejemplo, el ojo está a la altura de la oreja, y ya, pero no tengo la cuadrícula, sino la estoy mirando. Claro. No lo necesitas ya, pues. Parte del proceso muy interesante con el que trabajan ellos es ese precisamente, que primero que nada se imaginan, dibujan algo en su mente, ¿no? Después esto lo pasan a la computadora, lo cual me parece un maridaje muy interesante, ¿no? Ahorita nos comentan un poquito de eso. Un maridaje muy interesante porque nos comentaba precisamente, nos comentaba ¿Lo pensaste bien? Sí, lo pensé bien. ¿Qué es lo que hace primero? Pues, o ellos más bien. Bueno, ¿quién lo hace para empezar? Lo de la computadora. ¿Uno de ustedes o todos? Mayormente lo hacen pero también hay veces que también yo les... estoy haciendo el boceto y dije, para que no haga de todo. Yo le digo, a ver, ¿cómo va a recortar esto y te superviso si estás ya estuvo bueno. Oye, como le decía que nomás tú quieres hacer la estrellita. Oye, entonces, a ver. Empieza primero en la mente, después lo pasas, obviamente, a la computadora, lo cual me parece muy interesante. De la mente, primero pasamos un boceto rápido en papel. Así, algo breve, así como palitas. Algo breve para ellos es una obra de arte, para ti, para mí. Claro, o sea, ya terminamos tú y yo la hora de nuestras vidas, ¿no? Pero bueno, entonces terminan eso y luego ya empiezan a plasmarlo en la computadora. Empezamos a hacer... buscar imágenes. Recopilar imágenes. Que se parezcan a lo que tú traes aquí. Buscamos referencias y ocupamos una persona que esté cómoda de esta posición. La buscamos, tratamos de hacerlo más general o específico, dependiendo a la referencia. Si no, nos tomamos fotos de nuestros nudos y de los amigos que tenemos, vemos a quién se ajusta más a las características que queremos. Para pedirle que nos modele. Si quieren así un cuerpo varonil y así, me llaman, yo vengo. Sí, ya saben. Algo bueno, pues acá. Algo bien. Bueno, es lo que tenemos. Hay que adaptarnos. Hace rato ya me querían pintar una bola aquí en la panza. Hacemos una de estas y si te cabe en la panza, se acude aquí. Y dije, bueno, madre, empezamos bien. Entonces, a ver, empieza el boceto ahí. Y después de ahí empezamos a hacer los ajustes, las unificaciones, ya con todas las herramientas que nos ofrece el programa. Ya empezamos a hacer hacer lo que corresponda a las luces, las sombras, las zonas que se integren más para que no parezcan recortes. Ya empezamos a hacer todo ese trabajo y mayormente es mi hermano que está ahí dándole con la tablet. Pero estamos ahí sentados nosotros a un lado supervisándolo. Hasta cuando lo tienes como y ahí lo bueno es que el download es automático, ya se pasó a los otros. Y ahí estamos retroalimentándonos, diciendo, creo que esta luz no encaja bien, y empezamos a discutir entre nosotros. Vamos a imaginar así, imagínense que ya terminaron, es una serie de 7 en la que están trabajando ahorita, ya terminaron 6 y nada más queda la 7ª. Llega un momento donde empieza a pintar uno nada más porque ya nada más espacio para uno y los otros no lo están viendo. De hecho, avancen en la nueva serie. O si tenemos encargos, pues... Sí, claro. Una vez más, los encargos ya no son dibujitos. Ya no son retratos, ahora son como ya no, por favor. Ya son como algo más que otras cosas más interesantes. Sí, que dejen los que trabajen. Fíjate, nosotros tenemos un dicho muy interesante en nuestro espacio que digo que nos cuesta mucho trabajo a nosotros abandonarnos en fe, nada más, ¿no? Entonces parte de las cosas que yo digo es que nosotros debemos de ver a la divinidad, a Dios mismo como tu peluquero. Y les voy a decir por qué. Yo desde hace muchos años voy con el peluquero o con el estilista y le digo, córtame el pelo como quieras.
Obviamente mucha gente dice, no, espérate, no. Ajá. No, ¿cómo? Yo a mi cuadrado de aquí, con patillas, sin patillas, letra. Ajá, y, sí. haces un despapalle al final de cuentas, porque tú no sabes qué hacer, o sea, tú de cabello yo no sé. Ajá. Entonces, obviamente yo le dejo en las manos de él y mucha gente dice, no es posible, es que el cabello crece, de todas maneras no pasa nada, ¿no? Entonces, si nosotros entendiéramos a Dios de esa forma, en ese sentido, en esa perspectiva, entenderíamos que soltando el control siempre sucede lo mejor para ti. Entonces, o sea, así de simple, no nada más. Entonces yo creo que pasa lo mismo con los artistas plásticos en general. Dices, ¿sabes qué? Quiero tener algo tuyo. Pues déjame trabajar en algo, a ver qué se me ocurre. Ajá. Como tú trabajas, te va a salir mucho mejor que lo que tú... Mira, quiero una esquina que sea verde, otra morada, aquí un poco de guinda. Nomás lo que quieres es la firma, entonces. Entonces, hay que dejarlos trabajar, por favor. Ajá, sí, por favor. Tienen una opción. Háganle caso. Sí, exacto. Por favor. Primera opción es pues comprar algo de lo que ya tienen ellos disponible así en las diferentes series que están trabajando. Pero otra muy importante que podrías hacer también cuando llegue el momento que te decidas a comprar algo de ellos que va a valer mucho la pena y en cuestión de dinero te va a redituar también. Puedes decirle, ¿sabes qué? Yo tengo ganas de algo así. O con este tema. Pum, ahí te la dejo. Ajá. Nada más. Porque eso es lo que queremos, al final de cuentas, que ustedes plasmen lo que traen en la mente o lo que para ustedes significa lo que yo les dije. Sí. Y hasta ahí. Ajá. Dejarlos trabajar. Que nos corten el cabello como quieran. Al final de cuentas. Ajá. Entonces, bueno. Creo que este espacio nos va a tener, más bien, estas pláticas nos van a durar para mucho más porque hay mucho más que platicar. Pero ahorita ya nos alargamos demasiado, desafortunadamente. Cuéntenos primero que nada, redes sociales, ¿dónde los encontramos? Okay, pues tenemos Facebook, Instagram y estamos como Trillizos Toros Pacheco. Okay. Y ahorita también tenemos página web que es así sencillamente trillizos.com.mx. Trillizos ZOS. Sí, porque no saben escribir. Mucho escribo con S. No es COS, ¿eh? No es trillicos. Trillizos ZOS. Hola, ese francés, no ese y con el palito. Pregunta en cuestión de lo de la compra de arte propiamente. Obviamente lo ideal es que vayas a una casa donde vendan esto y no sé. Una galería, ¿no? Una galería, obviamente, ¿no? Pero obviamente también hay muchas personas que no van a venir a hacer el viaje a Tijuana desde Londres, por ejemplo, a comprar una obra, ¿no? Entonces, hay posibilidades por donde los contactan para la venta, ya que ustedes lo manden. Bueno, tenemos ahí en la página web un formulario, y pues ahí también se puede contactar por correo electrónico y también, de hecho también ya hemos enviado obra a España, a Suiza también, pero son obras más pequeñas. Sí, claro. Pregunta, cuando mandamos algo, por ejemplo, algo más grande, así lo pueden enrollar y mandar los palos a un lado. También se puede, todo está de hecho es la decisión del cliente, si los quiere ya con el bastidor, pues tiene que pagar obviamente con todo el... Y es mucho más caro. Si decide enrollarle y se encarga de ya encargar. Lo ideal es desmontar, enrollar, obviamente es mucho más barato, más fácil cuando se trata de internacional. Y allá lo enmarcas otra vez. Bastidores lo encuentras en cualquier parte del mundo. O los mandas a hacer, en cualquier parte. No tienes que hacerlos tú, no te preocupes. Hay quien te los ponga. Ay, no sé. Sí, no sé. Serrucho me abrió el dedo. Y ya pues, sí hemos enviado un par de como te dije, uno a España, otro a Suiza y ¿dónde más? Pues aquí a Estados Unidos, es mucho más básico Estados Unidos, pero lo que queremos aclarar es que a cualquier parte del mundo podrían ellos hacer llegar su obra del tamaño que sea. Entonces, me imagino que el proceso, digo, para explicar un poquito sin entrar a cifras ni nada, obviamente, ¿cómo funciona? O sea, ellos se ponen en contacto con ustedes, les platican su historia, la idea, qué es lo que traen, o digo, cuando estamos hablando de algo original, no que venga en una serie, ¿no? Te dicen, tengo una idea de esto, plasman algo así, es un porcentaje, se paga todo. Pues primero hacemos, si se puede hacer una videollamada, si es que la persona está lejos. Para conocernos y tratarnos y también que nos platique su idea. Aclarándole, perdón, entonces esto quiere decir que cuando es una persona que está cerca, lo más conveniente es que reunirse. ¿Qué se platica en esas conversaciones? Primero, que la persona no esté loca. Pero ¿qué tal si está loca y tiene mucho dinero? Y ya sabemos cómo tratarlas. Eso es lo bueno. Bueno, primero es la reunión, obviamente, para tratar sobre... Ahorita platicamos un poco de esta área. Claro, conocerse primero. Nuestro trabajo un poco, por ejemplo. Como lo hicimos contigo, que mostramos nuestro trabajo, porque la gente a veces tiene una idea diferente. Es que pensé que ustedes pintaban de cierta manera y no, ya veo que es así. O sea, para que entonces ya sabes si te gusta o no te gusta. Para que no diga de que los reunamos, siempre llevamos como una obra pequeña para que vean.
porque después si nos llevamos que es como van a empezar del trabajo, van a empezar la idea de, después porque ya tenemos experiencia de que nos encarga, hacemos la pintura y luego cuando entregamos yo pensé que era más pastoso que lo hacían, pero ya ni modo, ya nos pagó y todo eso, pues por eso procuramos de que esas reuniones sean siempre y cuando es internacional y ahí cambia la cosa, siempre tratamos de grabar como videos para que se mire la textura, que así como es que manejamos y ellos dicen, me gusta, así me gusta, entonces ya nos platican su idea, qué es lo que tienen en mente y ya nosotros nos dan. Proseguimos a hacer. Hacemos una lista de elementos para hacer, una lista de elementos para poder ponerlos en la composición y empezar a componer. Y pues ahorita ya empezamos a cobrar por hacer bocetos, porque en principio ya tenemos tenido experiencia de que también... Pero aclárame eso primero, entonces, ¿a qué nos referimos? Entonces, una persona te llega con la idea, tú haces un boceto, obviamente lo presentas. Ese ya tiene un costo, obviamente. Sí, porque ya es tiempo invertido. Mucha experiencia de que mucho tiempo. Nos han hecho hacer como 30 bocetos y a fin de cuentas no cargan nada. Y ya es tiempo perdido. Y ese tiempo que invertimos ya nadie nos va a recuperar. Entonces por eso nosotros hay que ser un poco abusados en esa parte. Como tienes como un paquete. Ya nos dieron más cachetadas. Claro. Bueno, yo se la doy y él se la da. Sí, ya se la regresan así. Pero una bofetada. O sea, yo sé que pasa mucho y es bien triste, ¿verdad? Pero ¿cómo fue que dijeron ustedes que pues no manches, estamos trabajando de gratis y es tiempo que ya no podemos meter en otra parte? Dijeron, pues lo siento mucho, cuesta. Y además como estamos gastando luz, haciendo todo digital. Todo. Entonces, o sea, hasta el foco que tenemos arriba. Nos damos cuenta de que esta persona, ese cliente, nos hizo pasar 2 semanas haciendo boceto y no se quedaba ese detalle, ese otro detalle. Pero al final de cuentas ya se desapareció la persona, no nos dijo nada. Entonces todo el tiempo que invertimos haciendo el boceto pudimos haberlo invertido en avanzar, en pintar el billete entero. Entonces, con lo que sí te gusta a ti, que te nace del corazón. Exacto. Y se representa obviamente. Y ya después de que ya definimos con el cliente del boceto y que se nos haya pagado y que le gustó y ya para encargar la pintura, siempre pedimos, dependiendo siempre le preguntamos al cliente qué tan dispuesto puedes, siempre le dividimos en dos o tercera parte o cuarta parte. Depende de la posibilidad. Pero al mínimo cuarta parte para poder cubrir el lienzo y los materiales. O pinturas. Ya, aprovechen, porque esa es oferta, muy pronto se acaba eso ya. Sí, ahorita va a ser lo siento mucho por adelantado y ya. Sí, porque si para no cubrir los materiales y nosotros siempre le decimos, ya cuando vamos a la mitad, ya decir la otra parte. Sí. Y ya al final ya se liquida todo. Ya entrando la pintura y ya liquida. ¿Cuánto tiempo pasa de cuando ustedes inician el trato y cuando ya entregan la obra? Pues es muy variable, de hecho, depende al formato que quieras. Si es uno pequeño, no pasa mucho tiempo. En este caso, menos de un mes. Menos de un mes. Pero siempre tratamos de procurar de que lo que cobramos no se salga del tiempo de lo que invirtamos en el tiempo. Sino que nadie trabajaría de lo que no le pudiera para o sea, que hayan utilidades, ¿no? Sí, exacto. Siempre tratamos de que, aunque esta pintura, pues decimos un mes y tratamos de hacerlo dentro de un mes. Que aquí se puede hacer antes. Sí, claro, para terminar y ya entregar. Pero obviamente aquí el problema es que esto de decir me conviene o no me conviene es subjetivo, porque desafortunadamente pues es tu tiempo el que estás invirtiendo. No es como que, ya tengo aquí un machote que uso y te lo entrego y ya. Es tu tiempo. Son unos abogados, ¿no? Sí, no puedes decir, este me conviene y este no, porque en realidad pues todo estás entregando tu vida en ellos. Cada uno de estos lienzos es la vida de ustedes. Es un pedacito de tu vida que no vas a recuperar nunca. Entonces, desafortunadamente, digo, para los que pagan, no entienden ese valor que tiene. Entonces, por eso tenemos que aclarar mucho eso, ¿no? Jóvenes, yo les agradezco infinitamente que nos hayan acompañado en este nuevo espacio de entrevistas. Espero que no sea la última. Les aclaro, vamos a estar tratando de hacer una especie de sociedad donde vamos a presentar alguna obra de ellos. Que esté al mismo tiempo a la venta en nuestro espacio en vivo todos los días ahí para que puedan verlo. La intención es que conozcan más de su arte, se vayan enamorando de él y cada una de las obras que tú veas detrás de mí en las conversaciones que tenemos todos los días juntos, puedas, sepas primero que nada que está a la venta y te comunicas directamente con ellos para hacer el trato ahí y te la podemos hacer llegar a cualquier parte del mundo. Esto empezará ya en las próximas semanas, no sabemos cuándo todavía porque se tienen que meter muy bien y sacar a ver qué van a hacer ellos. Entonces, ya saben que es por lo menos un mes, así que por lo menos tenemos que esperar un mes. Pero vamos a ir viendo cómo Dios nos bendice con eso también y vamos a contar mucho con ustedes para que puedan también esparcir este mensaje, que es a final de cuentas también una historia más de éxito, de motivación y sobre todo que empiece
empieza también con mucha inspiración en su vida. Y esperamos que la esparces por el mundo entero para que estos jóvenes se den más a conocer. Compra su obra ahorita que está barata. Sí. En 10 años no te va a alcanzar. Así que bueno, se despide. Yo soy Leonel. ¿Le dicen Leonel o Lorenzo. Luis. Leonel, Lorenzo y Luis son los trillizos Torres Pacheco, no se les olvide, así búsquenlos en redes sociales, ya muy pronto estarán también en YouTube y en TikTok, espero que me hagan caso, porque necesitamos que su obra, su obra se conozca por el mundo entero. Yo soy su amigo Alfredo Castañeda, estuve muy contento de estar con ustedes una vez más. Cuídense mucho, que Dios los bendiga, nos vemos, nos escuchamos y platicamos el día de mañana. Gracias. Gracias.